Cadena H. La tele que une. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda José Luis Reyes. Estamos en Por el Campo TV. En esta emisión vamos a tratar temas importantes. ¿Cuáles son las estrategias del gobierno mexicano para incorporar a pequeños productores al desarrollo agrícola? Y también tenemos una entrevista muy interesante. Vamos a saber qué es lo que están haciendo las pequeñas y medianas empresas para incorporarse en el mercado. Esto es Por el Campo. Estamos en Cadena H, la tele que une. ¿Por qué son importantes los negocios del campo mexicano? Recientemente se dieron a conocer cifras muy importantes. En los primeros 4 meses del año, el sector de los agroalimentos reportó un superávit de 4.222 millones de dólares. Repito la cifra, 4.222 millones de dólares. Esto representa un incremento del 15.9% respecto al año previo. Durante enero, febrero, marzo y abril de este 2019 se reportaron exportaciones por 13.232 millones de dólares. Estas son cifras que da a conocer el propio Banco de México y la Secretaría de Agricultura. Ahora bien, ¿qué está haciendo el gobierno mexicano para que los pequeños productores se incorporen al desarrollo? Estas son algunas de las estrategias que va a llevar a cabo el gobierno de México a través de la Secretaría de Agricultura. Mi compañero Armando Soto entrevistó al doctor Miguel García Winder, subsecretario de Agricultura, que dice: queremos que los pequeños productores, los productores marginados, den un salto cuántico y se incorporen al desarrollo. Aquí está un fragmento de la entrevista que concedió. Pero queremos cerrar las brechas que existen. Queremos que ese dinamismo se dé también en los pequeños productores, que esos pequeños productores y productores familiares que se les han olvidado también son copartícipes o partícipes de este dinamismo. Y por lo tanto estamos revisando nuestras políticas públicas para permitir que estos pequeños productores que ya han sido alejados tengan un salto, ya no a un pequeño paso, sino sea un salto cuántico, le digamos nosotros, para que se incorporen al desarrollo. Ese es quizás el reto más grande que tenemos, es mantener el dinamismo del sector, pero hacer que los pequeños productores sean partícipes de este dinamismo, sean los que hagan el dinamismo y den este salto cuántico, que sean ellos los que lo lleven, y no solamente un pequeño grupo reducido del sector de la agricultura, que hay que reconocer son muy grandes. Esto obviamente requiere de innovación, puedo usar la palabra innovación, requiere de invenciones, de innovación, de una nueva forma de pensar. No podemos resolver esto con las teorías del pasado, y por lo tanto tenemos que buscar cómo lo vamos a hacer, y se están haciendo algunos esfuerzos iniciales en estos primeros 6 meses de transición. Primero, para mandar el mensaje que los pequeños productores nos interesan a lo largo y ancho del país, segundo, para poder darnos el tiempo de ir generando este cambio en la política pública. Y tercero, para ver cuáles van a ser estos nuevos programas de desarrollo, además de los programas centrales del señor presidente que estamos implementando. Entonces, esta sería nuestra visión, es llevar a un México a ser una potencia mundial, mejorar 3, ubicarnos en el lugar 9. Creemos que lo podemos hacer, tenemos todos los elementos, tenemos al capital, tenemos al personal de la tierra,
los conocimientos, pero sobre todo tenemos a los productores. Y estos pequeños productores nos pueden permitir dar ese salto cuántico. ¿Y qué es lo que estamos tratando de cambiar? Bueno, mantener el dinamismo. Pues esto es lo que menciona el funcionario de la Secretaría de Agricultura. Vamos a estar atentos para conocer cuáles son esos planes y programas que pondrá en marcha el gobierno federal para incorporar a los productores marginales. Me acompaña en el estudio mi compañero Armando Soto. Armando, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes, perdón, aquí por el campo, y pues, es un placer también tener invitados en la producción, como tú habías comentado hace un momento, en la producción pequeña, los productores pequeños también los implementos. Así es, y nos acompaña el doctor Luis Gerardo Serrano Santillán, director general de incubadoras y equipos CASER. Doctor Serrano, bienvenido, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, señor Luis, doctor Armando Soto, muy buena tarde. Pues gracias por la invitación, reitero, y estamos aquí para dar a conocer algunos de los insumos que trabajamos, que fabricamos, así como capacitaciones y cursos que nosotros brindamos en las comunidades indígenas y rurales de todo el país. ¿Cuál es la importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas en la producción agrícola en este país? El ramo avícola, básicamente, que es el que nosotros cubrimos, tiene una importancia muy grande, básicamente porque la mayoría de las gentes de comunidades rurales y en provincia, en todo el país, la mayoría de la gente tiene ese tipo de aves, ¿no? Aves de traspatio. Hablamos de gallinas, hablamos de guajolotes, de patos, de gansos, etcétera, codorniz. Entonces son producciones que requieren de poco espacio, no se requiere mucha inversión, y lo que tratamos con los cursos y capacitaciones, así como los productos, que la gente saque provecho de esos pequeños lotes de aves y la poca inversión que van a hacer. Gerardo, hoy la producción de aves está creciendo la producción en traspatio. Hablamos hoy de una producción orgánica. Ustedes como capacitadores, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo están insertando a los productores a esta producción orgánica, una producción diferente que nos hace hoy en día ya no tener jaulas, sino las aves en pastoreo como las vemos en pastoreo, y todos tienen una vida diferente a estar encerrados en 4 paredes, vamos a decir, pero con alambre? Así es, básicamente la forma de cuidado, de manejo de las aves es distinta. Hay quien lo requiere básicamente dependiendo del tipo de producción, como bien lo mencionaban, es en jaula, que es estabulada, que es únicamente para producción de huevo de consumo, a pie, básicamente en campo, para únicamente alimento orgánico. Pues estamos en esta interesante entrevista con un pequeño empresario exitoso. Vamos a continuar hablando de este tema, vamos al corte y en unos minutos regresamos. Siga usted con nosotros. Estamos de regreso en Por el Campo TV. Les recordamos nuestras redes sociales en Facebook, ubíquenos como Cadena H, ahí puede usted ver nuestra programación en vivo. Y bien, estamos platicando con el director general de incubadoras y equipos CASER, el doctor Gerardo Serrano. Doctor, explíquenos usted la importancia que tienen los pequeños productores de traspatio en el caso de las aves de corral. La importancia es muchas. En cuanto al manejo de las aves, nosotros realmente nuestra función es dar a conocer el tipo de proyecto, dar el curso que se requiere,
pero las vertientes son muchas. Una es verla como proyecto productivo, otra es verlo básicamente como unión familiar, porque son proyectos donde participa el abuelito, la abuelita, el tío, la tía, el hijo, dando alimento, dando agua, limpiando las corraletas, vendiendo el producto. Entonces, algo donde toda la gente precisamente participa. En orfanatos y en asilos de ancianos donde nosotros hemos dado el apoyo, básicamente es para tener con ellos un proyecto ocupacional, que la gente esté distraída, que esté trabajando y que esté produciendo. Ahora bien, en los proyectos de Traspatio generalmente existe la producción para el autoconsumo. ¿Existen planes, existen programas dentro de las propias familias para manejar comercialmente los excedentes que se generan? Es correcto, esa es su finalidad. Más bien esa es la finalidad de este tipo de proyectos. Que uno, que sea un proyecto para autoconsumo y otra básicamente que nuestro excedente lo podamos vender y nos haga llegar recursos económicos al bolsillo, que a ninguno nos sobra, ¿no? Entonces ese excedente nos va a hacer que el trabajo lo tengamos en casa sin necesidad de desplazarnos a comunidades lejanas a poder llevar a cabo nuestro trabajo. Luis, hoy en día la inserción de la mujer, el empoderamiento de la mujer en el campo y más en estas actividades de la producción de aves está creciendo, se está desarrollando. Los abuelos, las personas de la tercera edad están llevando eso y están dando una economía saludable a esas comunidades. Créeme que es de suma importancia, yo valoro muchísimo. Créeme que yo creo mucho en la mujer. La mujer es más trabajadora, es responsable, está al cuidado de su proyecto, está al cuidado de su producto. Es una mujer, la mujer básicamente sabe administrar. Esa es la ventaja, ¿sí? Que son muy participativas, trabajan al 100% y mucha responsabilidad la que ellas ponen en todo su trabajo. Ahora, en el campo existen cadenas productivas, existe encadenamiento de productores para que no se hagan ventas aisladas, ventas pequeñas. Me imagino que la unión de productores sería una situación benéfica para estas personas. Básicamente esa es la intención en todos los proyectos, básicamente es eso, que se organicen, que haya organización, ellos mismos forman grupos y ellos mismos organizan quién se dedica a dar de comer, quién cuida el lote, quién vende el producto, cómo lo comercializan, dónde lo comercializan. Entonces ahí organizados esos grupos, sobre todo en comunidades rurales donde tienen sus proyectos productivos, esa es la ventaja. Y ahí ganamos todos, como dicen. ¿En dónde se está comercializando? ¿En dónde están vendiendo estos productos? El ejemplo, en el estado de Chiapas ellos están vendiendo sus productos en Tuxtla Gutiérrez, lo están vendiendo en Tapachula, lo están vendiendo en Ocosingo, lo están vendiendo en Villaflores. No hablemos así del resto de los estados donde nosotros participamos, dando estos cursos sobre el manejo de aves, el equipo, cómo lo van a usar, tipo de alimentación, vacunación, todo lo que es el factor para el proyecto productivo de aves de Traspatio. Bueno, en este caso, ¿han logrado incorporarse con las grandes cadenas comerciales? Aún no, es complicado porque los requisitos que piden estas cadenas comerciales son muchas. Hay que estar surtiendo, hay que estar abasteciendo. Esto lo que hace básicamente en proyectos productivos es abastecer el municipio, el pueblo, el estado. Es lo que en donde participan ellos. Luis, la certificación de los productores pequeños, ¿cómo se está realizando hoy en México para entrar a estas cadenas que dice Luis? A estas cadenas tenemos varias marcas aquí en la Ciudad de México y también en algunos estados de la República Mexicana. Sabemos que lo difícil que es. ¿Cómo lo están realizando ahorita? Básicamente hay algunas fundaciones, algunas empresas, organizaciones que les están apoyando básicamente en darles la orientación necesaria para poder certificarse, darte de alta. Ya ves que en grupos normalmente que les piden acta constitutiva ya, darte de alta en Hacienda. Entonces hay ya algunos grupos, algunos técnicos que esa es su función, que antes no hacían. Los extensionistas les están apoyando básicamente con todos esos rubros, ¿no? De saber qué es lo que tienes que hacer como productor, como pequeño productor, y así básicamente también qué documentación necesitas para poder certificarte y darte de alta. Respecto a las certificaciones, ¿cómo están trabajando? Sabemos que existen certificaciones por parte de la SADER, sin embargo también existen certificaciones orgánicas que son más exigentes. Es correcto. Allí es donde participa, hay un grupo con el cual nosotros tenemos contacto que se llama Técnicos Sin Fronteras. Es una organización donde tienen aproximadamente 1,200 extensionistas y profesionales del campo
que ellos lo que nos hacen, cuando algún productor se nos acerca, nosotros lo contactamos con esta organización y ellos le designan 3 o 4 productores que sepan del ramo que ellos van a manejar para que ellos les apoyen desde el inicio. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué vas a producir? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Sí? Y le dedican tiempo a esta persona, tanto como en el proyecto productivo, así como en su documentación para poder certificarse. Estamos hablando de situaciones de sanidad, de inocuidad, que llegan a ser trascendentales en estos momentos para el mercado. Es correcto, ellos ya les apoyan con la cuestión de bioseguridad, documentación, higiene, manejo de tu producto, darle valor agregado a tu producto para que llegue en mejores condiciones al mercado nacional. Luis, hoy en día también los valores biológicos que se están dando en el campo, en estas pequeñas producciones, donde el consumidor está comprando estos porque me estás vendiendo un producto saludable, un producto que lo estás produciendo sin insecticidas, sin agua de pozo, agua potable. Básicamente es ahí donde entra la función del técnico, ¿no? De los capacitadores. Nosotros como empresa lo que hacemos es ligar, hacer alianzas con los distintos rubros, ¿sí?, del campo, para que ellos lleven básicamente su producto a buen término, que sea orgánico, que sea biológico, que la gente que va a consumir el producto consuma productos de calidad. Doctor Serrano, nos ha hablado usted únicamente de algunos ejemplos, tengo entendido, en los estados de Chiapas y Puebla. ¿En qué otras entidades están trabajando ustedes y existe la misma organización? Existe la misma organización, y nosotros estamos participando desde el norte del país hasta Yucatán, todo el país. Háblenos usted de lo que ocurre, por ejemplo, en el norte. Son muy diferentes, por ejemplo, las condiciones geográficas, pero antes de que me dé su respuesta, permítanos ir a una pausa y regresar en unos instantes. Los invitamos a que sigan con nosotros en Cadena H. Recuerde usted, estamos en el 169 de Total Play y también en Facebook, Cadena H. Vamos a esa pausa. Señoras y señores, los queremos invitar a un programa lleno de recuerdos con los mejores músicos y grupos de aquellos años en que nosotros no sabíamos que íbamos a ser papás de millennials. No se lo pierda, se llama el Top Show. Lo puede usted ver por Cadena H, la tele que une, y Total Play. Ahí estamos, los lunes 10 de la noche. No se lo pierda, está de lujo, puros recuerdos. Seguimos aquí en Cadena H, esto es Por el Campo, y nos acompaña el doctor Gerardo Serrano, director general de Incubadoras y Equipos Caser. Háblenos de lo que está haciendo la compañía, cómo está influyendo en los agronegocios del país. Básicamente nosotros somos proveedores, somos fabricantes de equipos avícolas, lo que son incubadoras, lo que son hacedoras, lo que son criadoras, comederos, bebederos, jaulas, todo tipo de insumos para los proyectos productivos de aves de traspatio. Y les indicamos a los productores, antes de hacer su adquisición o compra, le preguntamos cuál es tu proyecto. No es venderte por venderte, sino es tomar al productor de la mano e indicarle qué insumo es el que requiere para cada uno de sus proyectos. Hablamos de reproducciones, ya cuentas con las aves, cuántas aves tienes, ok, requieres una incubadora de tal capacidad, requieres una nacedora de tal capacidad, dependiendo de la cantidad de producción que tengas, necesitas una criadora, ya sea de batería, ya sea de campana, el tipo de comedero y bebedero que van a necesitar en su momento para la cantidad de proyecto y aves que ellos piensan producir. Fíjate, Luis Serrano, José Luis, algo bien importante lo que comentó Luis Serrano. También falta 2 puntos que se nos ha olvidado platicar: sanidad y bioseguridad dentro de una granja. Para que todo esto funcione, debe dar una sanidad y una bioseguridad. Así es correcto. Nosotros lo que tratamos básicamente es, por eso se le hace la pregunta al productor, ¿cuál es tu proyecto?
para ver las condiciones de higiene que debes de tener, de bioseguridad y el equipo que vas a requerir para tal proyecto, ¿sí? Para que no compres por comprar, sabemos lo que cuesta ganarse un peso y el peso que reciban, ya sea de gobierno como aportación o de su propio bolsillo, les rinda y se aplique como debe de ser. Recientemente en México se han detectado algunas enfermedades relacionadas con las aves. ¿Qué tan complicado es manejar los aspectos de bioseguridad en una pequeña granja familiar? Lo que comentaba usted en un inicio es las condiciones climáticas, ¿sí?, varían en todo el país. No es lo mismo manejar aves en el sureste que en la zona centro del país que en la zona norte. Las condiciones son distintas. Entonces, primero nos abocamos a conocer la zona donde estás trabajando y ver qué tipo de producto es el que vamos a aplicar, qué tipo de vacunas, porque ahí también varía. No es lo mismo aplicar vacuna de viruela, ejemplo, en el estado de Veracruz o Tabasco, que tenemos agua, a la zona norte que es seca. Allá que aplicamos 2 veces al año, aquí la aplicamos 1 vez al año. Y la bioseguridad también es distinta. Aquí por eso preguntamos cuál es tu proyecto, para saber qué es lo que puedes tú ocupar o requerir en determinado momento. La mayoría de las aves que trabajan que ustedes trabajan con los productores son gallinas, pero hay otras especies que también se están criando en México. Hay gente que a nosotros se nos acerca con producción de gallinas, con producción de pollo de engorda, con producción de codorniz, con producción de guajolote, con producción de pavo, o sea, todo lo que es animal de traspatio. Entonces, para cada uno de esas aves se requiere un equipo especial y un manejo es distinto. Entonces, por eso les solicitamos a los productores que nos indiquen qué es lo que requieren para nosotros asesorarles, orientarles y adquieran los equipos necesarios para eso. ¿Es rentable tener una granja familiar? Muy rentable, no necesitas espacios, un cuarto de 4x4, de 6x6, tus equipos necesarios, tu incubadora, tu criadora, tus reproductoras, no necesitas mucha inversión y tu producción va a ser muy rentable. Luis, ¿con cuántas aves podemos empezar? De inicio con unas 10, 20 animales es más que suficiente, 10, 20 gallinetas con sus respectivos machos y con eso tenemos para abastecer una máquina de 400 o 500 huevos. ¿Cuántos bebederos y cuántos comederos debemos tener? Normalmente requerimos 2 o 3 comederos por cada 100 aves. Antes de iniciar su proyecto necesitan checar, amigos productores, qué cantidad de aves deben de meter. Ustedes deben calcular largo por ancho, si tenemos 4x3 son 12 metros cuadrados, ahí ustedes van a calcular 8 animales por metro cuadrado para que no se metan en problemas. ¿La inversión es cuantiosa? Es súper rentable, estamos hablando de 10, 15, 20 mil pesos para tener un proyecto para 20 aves. ¿Que recupero en cuánto tiempo? Más o menos en 6 meses. En 6 meses ya alcanzo el punto de equilibrio Ya. y a partir de ahí puedo crecer y aumentar mi Es ganancia. correcto, mi producción, mi ganancia, en el caso de aves de combate, con una producción que tú saques en 3 o 4 meses, 3, 4 gallos que vendas, ya sacaste el equipo. Los gallos de pelea son buena inversión también. Muy buena inversión, porque vuelvo a reitero, 2 o 3 aves que tú produzcas, ya tienes lo que tú hiciste de tu inversión. Y además es un espectáculo muy gustado en la República Mexicana, a pesar de que en algunas zonas está prohibida. En algunas zonas está prohibida, pero si vemos atrás el trasfondo de cuánta gente vive de eso, el que produce botanas, el que produce alimento, el que produce los hilos, el que vende la cerveza, el que vende el boletaje, el que te da los pases, hay una infinidad de trabajo el que hay detrás de todo ese proyecto. Todo lo que es aves de combate, la organización, la participación, hay muchas fuentes de empleo que no debemos de perder de vista. Hace unos 5 años participaban en trabajos directos e indirectos más de 1,5 millones de personas en eso del gallo de pelea a nivel nacional en toda la República Mexicana. Creo que el gallo de pelea en México pues está creciendo, se está desarrollando. Algunas regiones pues no los quieren, ¿no? Pero en algunas regiones en México está desarrollando José Luis, y es un negocio muy grande el gallo de pelea. Así es un negocio muy rentable. Básicamente hay que ver el trasfondo. ¿Cuánta gente realmente vive de eso? En algunos lugares se satiniza, está medio mal visto, pero si vemos las fuentes de empleo y que nosotros vemos pequeñitos en las peleas de gallos que son a mediodía, están cuidando sus gallitos, están dándole de comer, están dando de beber, en lo que esta gente participa. Ahora, regresando al tema de las aves y su comercialización, la importación de productos relacionados con las aves, la importación de aves de corral, la importación de huevo, ¿está afectando a la producción en México? Está afectando demasiado la producción y créanme, que en realidad nosotros tenemos el potencial suficiente
y la mano de obra en todo el país, según mi percepción, para poder crecer. Es únicamente que gobierno, productores, técnicos, proveedores, nos tomemos de la mano. ¿Qué es lo que hace falta para revertir la situación? Lo que te acabo de mencionar es ponernos todos de acuerdo y trabajar todos en una misma meta, en un mismo rubro. La producción avícola es muy rentable, es únicamente organizarnos y que esto siga adelante. Incluso a nivel legislativo. A nivel legislativo, por eso hablaba de todos los rubros. Gobierno, productores, proveedores, técnicos, tomándonos de la mano, esto va a seguir adelante. Y si me dan permiso, en México somos el segundo productor en huevo, más de 2 millones de kilogramos de huevo, en pollo también, pero hoy tenemos una coyuntura, se necesita más pollo. ¿Qué es lo que está pasando en algunas partes de la República Mexicana? La producción de traspatio, la producción de pollo de consumo, la producción de huevo orgánico. Pues sí, son tareas que están pendientes y que deben de comenzar a resolverse. Pues estamos llegando a la parte final de Por el Campo TV. Queremos agradecerles a los televidentes que nos hayan acompañado y también al doctor Luis Gerardo Serrano, director general de Incubadoras y Equipos Cácer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, contrario, doctor. muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Armando. Gracias, José Luis, gracias a los amigos televidentes. Muy buenas tardes, los esperamos el próximo jueves a la 1 de la tarde.